Así como la Nosferatu de Robert Eggers dio el broche de oro al cierre del año 2024, este año tenemos un gran estreno dentro de lo que es pues todas estas obras de monstruos clásicos, ¿no? Y de cine de terror clásico, que sería la película que se va a estrenar esta semana en España, la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y es que esta figura de Frankenstein pues tiene toda una serie de curiosidades a su alrededor en cuanto a la creación de este monstruo, ¿no? Y sobre todo respecto a ese concepto de traer algo del mundo de los muertos al mundo de los no muertos. Y sin duda, la teoría más llamativa al respecto de esta creación del monstruo de Frankenstein sería la que se conoce como la teoría del galvanismo. Pero, ¿en qué consiste esto del galvanismo, esta teoría? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Hay algo que se pueda extrapolar a cosas que realmente se han investigado con el tiempo, que se sabe, o que incluso actualmente se están llevando a cabo algunas investigaciones respecto a este tema? Pues homofilnautas, en este vídeo doy todas las respuestas a estas preguntas. Vamos con el análisis temático de Frankenstein de Guillermo del Toro. Pues para ponernos en contexto de esta teoría del galvanismo, tenemos que viajar en la máquina del tiempo y remontarnos muchos años atrás, aproximadamente cerca del final del siglo XVIII, cuando apareció una figura muy importante que daría el nombre a esta misma teoría, conocida con el nombre del científico Luigi Galvani. Luigi Galvani era un experto sobre todo en lo que es el campo de la anatomía, y es que estudió en una de las universidades que por aquel momento era una de las más prestigiosas y más conocidas del planeta, que era la Universidad de Bolonia, donde se formó pues en todo ese ámbito científico. Luigi Galvani en esa universidad empezaría lo que era su trayectoria académico-científica y más adelante se iría desarrollando, ¿no?, en todo este mundo de la anatomía, pero ya os digo que aunque estuvo muchos años estudiando todo este campo científico, no fue hasta finales del siglo XVIII cuando empezó a pasar la magia, ¿no?, y cuando se puede relacionar más el nacimiento de esta teoría con todas las ideas que rodean a la creación del monstruo de Frankenstein. Y es que fue exactamente en el año 1786 cuando algo totalmente sorprendente, fantasmagórico, terrorífico, sucedió en un laboratorio, cuando Luigi Galvani estaba trabajando con una rana disecada, haciendo una serie de experimentos, y de golpe apareció una tormenta en el lugar. Y es que en ese momento Galvani observó algo muy interesante cuando tocaba con sus tijeras, concretamente uno de los nervios de la pata de la rana disecada. Observó que el músculo de esta pata se contraía, ¿no? Y quedó muy sorprendido y empezó a preguntarse si podía tener que ver con la existencia de los relámpagos, de esa electricidad que traían en esa tormenta eléctrica que había presente en el momento. Además, más adelante ese mismo año, y se siguieron haciendo experimentos alrededor de esto, ¿no?, porque se empezó a hacer preguntas Galvani, en otro de estos experimentos que se hicieron con ranas disecadas, uno de los ayudantes justamente tocó uno de los nervios lumbares de la rana y observó cómo daba una patada, cómo movía la pierna a la extremidad de repente, así de manera inesperada. Y en ese momento, lo más interesante, lo más curioso para Galvani es que no había ninguna tormenta eléctrica alrededor, no había ningún relámpago al que pudiera achacar, ¿no? Sin embargo, su mujer en ese mismo momento le comentó que aunque no había relámpagos, había la existencia en ese mismo laboratorio de un generador electrostático y podía servir de alguna manera, le inspiró a que podía servir de alguna manera como fuente, ¿no?, de esa electricidad, de esa energía necesaria para que tuviera ese efecto en el organismo, aunque fuera a cierta distancia. ¿Pueden alterar de esta manera el sistema nervioso de un ser vivo? A pesar de que en los siguientes años, en los siguientes tiempos, fue haciendo más y más experimentos con tal de indagar, ¿no?, con tal de ver cuál era la explicación más lógica, la evidencia científica que podía encontrar detrás de todo esto, de esa relación entre fuerzas de electricidad, de energía externa y movimientos del sistema nervioso, pues mira que investigaba y no acabo de encontrar una respuesta clara en sus investigaciones durante mucho tiempo. Aún así, al final, acabó llegando a una conclusión bastante interesante. Fue cuando destacó la idea de que la energía eléctrica podía ser algo totalmente intrínseco de los organismos, de los seres vivos, aunque no lo percibiéramos fácilmente a los ojos. Pero esto no terminó aquí y los experimentos continuaron, sobre todo posteriormente gracias a Aldini, el sobrino de Luigi Galvani, que quedó totalmente fascinado, quedó totalmente maravillado por todas estas ideas, todas estas experiencias y todo esto que sacó a la luz a nivel de conclusiones sobre la electricidad y su relación con los seres vivos, su mismo familiar, ¿no? Tal era su fascinación que llegaba a hacer incluso espectáculos públicos en esa idea de encontrar la relación entre los músculos humanos
y estos estímulos eléctricos, pues se podían llegar a producir algunos movimientos. Además, interesantemente, toda la idea que gira alrededor de estos grandes espectáculos que se hacían de demostración científica daba lugar a ese concepto de lo que se conocía como la chispa de la vida, ¿no? Como ese momento de movimiento a través del estímulo eléctrico, que interesantemente Mary Shelley, la escritora de la obra de Frankenstein, pues utilizó esa idea, ¿no? Y aparte que ya entraré un poco más en detalle, obtuvo muchísimos conceptos de todas las teorías y de todos los científicos y naturalistas que había en el momento, pero ya digo que a finales del siglo XVIII pues hubo todo un cúmulo de científicos, de naturalistas que exploraban todos estos temas. Pues me he centrado sobre todo, digamos, en los dos pilares que empezaron todas estas teorías y experimentos, pero además de estos dos ejemplos pues había muchísimos más y muchos contemporáneos a aquellos dos científicos. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de uno de ellos que sería Alessandro Volta, también un científico muy interesante, porque miraba de refutar, ¿no?, en esa competición que se creó, un poco una competición científica para ver quién acababa teniendo la razón de respecto a este tema. Te refutaba de alguna manera con determinados experimentos todo lo que tenía que ver con esa capacidad innata de electricidad, tanto humana como de otros seres vivos, ¿no? Lo refutaba hablando también de esas propiedades, ¿no?, de los mismos metales que se utilizaban para hacer estos experimentos, para hacer estos espectáculos audiovisuales, como que realmente estos materiales, estos metales, sesgaban estos experimentos, ¿no? Conducían de alguna manera esa electricidad, influían en producir esos efectos en los cuerpos de los cadáveres y de los animales disecados. Incluso tendríamos casos totalmente alocados, como es el caso de uno de los naturalistas también más importantes contemporáneos a todos estos científicos, que era el naturalista Alexander von Humboldt, un científico que no solo fue uno de los que, sino el que más experimentos realizó en animales de todo tipo, centenares, muchísimos experimentos que se gastaron para indagar en toda esta teoría del galvanismo, sino que además llegó a un punto en el que se obsesionó tanto que empezó a probar con sus propias extremidades, con sus propias partes del organismo, de su propio cuerpo, a ver cómo reaccionaban ante estos estímulos eléctricos sin tener claramente cogida la evidencia científica detrás de toda esta teoría. Fue entonces, cerca del verano de 1816, cuando en Ginebra Mary Shelley asistió a alguno de estos eventos, de estos grandes espectáculos galvánicos, donde quedó totalmente fascinada, asombrada, abducida total por la magia, por la fantasía y por el terror que le provocaba el pensar en traer a la vida, ¿no?, lo no muerto, ¿no?, esa materia que era como una habilidad innata de estos organismos, o había algún sesgo que aún no se estaba detectando, no se conocía del todo bien en esta teoría tan famosa del galvanismo. Por lo tanto, era una escritora que también tenía ese punto de científica casi, ¿no?, y que no solo tenía fascinación por escribir sobre ello y lo conecta tanto al monstruo de Frankenstein, sino también por descubrir, por curiosear, por entender cómo funcionaban estos experimentos. De hecho, la obra original que se publicó en el 1831 por parte de Mary Shelley, pues hablaba alrededor del personaje de Víctor Frankenstein, de este científico loco que daba la vida al monstruo. Se hablaba de que alrededor de los experimentos de Víctor Frankenstein en la obra se producían cerca del lugar donde realizaba estos experimentos pues todas estas tormentas eléctricas, y había la existencia de estos relámpagos como una especie de homenaje a la obra, a la creación de este monstruo de Frankenstein. Y aunque por ese momento las ideas de Volta, las ideas de que había sesgos en los metales que se utilizaban, aún así en el ambiente había ese rum, ¿no?, entre la gente a nivel popular de la fuerza que tenía la teoría del galvanismo, y Mary Shelley quiso aprovechar, indagar más y explotarlo a nivel pues de novela científica, pero prácticamente se podría clasificar ahí. Bueno, de esta obra, de esta novela que ha trascendido durante muchos años, que ha trascendido enormemente y que a día de hoy pues nos llegan adaptaciones como la de Guillermo del Toro. Sin embargo, interesantemente, aunque hay alguna referencia a relámpagos y alguna otra referencia a esa ambientación que se producía en los experimentos en la obra por parte de Víctor Frankenstein de Mary Shelley, parece que, aunque cogió muchas ideas de la teoría del galvanismo, tampoco acabó de profundizar durante toda la obra en todos los detalles científicos de los experimentos. Muchos se los dejó, y no fue tanto como que no era consciente de ellos, porque ya digo que era una mujer muy documentada y que tenía mucha información, mucha curiosidad alrededor de todo esto, sino que la idea fue que dejó espacio al lector, dejó espacio a las personas que leían la obra para que ellos hicieran su propia idea de cómo eran estos experimentos y cómo se producían. Luego, más adelante, con el devenir de las películas, ya para el año 1930, ¿no?, y todas estas películas que fueron viniendo clásicas del monstruo de Frankenstein, ya tuvieron todo un despliegue, ¿no?, de fuerza eléctrica, de espectáculo eléctrico, y eso parece ser que no se debe tanto a referencias directas a la teoría del galvanismo, sino que interesantemente tiene más relación con batallas científicas que hubo, donde, por ejemplo, habría
la presencia de Tesla, ¿no? Y esto a mí me recordó cuando lo vi un poco documentado a la película de Prestige, ¿no? La película del truco final de Nolan, esas batallas científicas que había reflejadas por la naturfilosofía alemana, pero que también pues en la puesta en escena del monstruo de Frankenstein en las películas del siglo XX también se utilizó toda esta concepción de cómo eran los experimentos y las pruebas a nivel de la electricidad que utilizaba Nikola Tesla. Y todo esto os puede sonar a algo antiguo, algo de hace siglos, algo de hace muchos años, toda esta fascinación y esta competitividad que había por avanzar en la estimulación eléctrica y el efecto que podía tener en los seres vivos, pero nada más lejos de la realidad. Y es que toda esta fuerza galvánica, todos estos experimentos, toda esta estimulación eléctrica tiene, con el avance, con la investigación más reciente de este siglo, cada vez tiene más avances, más aplicaciones terapéuticas, y uno de ellos, por ejemplo, es un estudio del 2024 en el que se extrajeron unas células de nuestro organismo, unas células, en este caso de ratones concretamente, ¿no? De organismos más pequeñitos, se extrayeron unas células muy importantes para el sistema inmune, para la capacidad defensiva, y se les aplicó un tratamiento, en este caso, de lo que se conoce como la corriente galvánica. La corriente galvánica, que es ese flujo de energía eléctrica, un flujo relativamente, hay diferentes fases y puede haber diferentes tonos, ¿no? Intensidades, y se ha utilizado muchas veces para fines terapéuticos o incluso estéticos. Y se observó algo después de un tiempo de aplicar corriente galvánica totalmente sorprendente. Se liberaba una proteína conocida como interleucina 1 beta, que es una de las más importantes, más líderes en todo lo que tiene que ver con esa respuesta inflamatoria y sobre todo importante para la reparación celular y la reparación de tejidos. Parece ser que esta interleucina 1 beta, una vez que aplicaron la corriente galvánica en estas células de los ratones, aumentó de manera exponencial, aumentó muchísimo, pero conseguía estimular y conseguía un aumento enorme de la capacidad de regeneración del organismo, de la capacidad de regeneración celular, pero cabría ver pues un complejo que a lo mejor tiene otras funciones distintas en otros organismos ya incluidos en la extrapolación al ser humano, como una corriente galvánica que afecta de esta manera a células de ratón podría tener un impacto en humanos, ¿no? Y entonces se está haciendo muchas investigaciones como esta. Aquí ese galvanismo viene adaptado en una versión más moderna, más mejorada y con mejores ideas científicas a un fin terapéutico, ¿no? O sea que tiene una trascendencia, tiene una cierta trascendencia hasta llegar a nuestra época. Pero no acabamos solo con esto, y es que además de todo lo que tiene que ver con tejidos blandos, con su efecto en tejido óseo y todo tipo de estructuras de los organismos, hay una noticia científica del febrero de este 2025, un estudio que parece que ha dado la vuelta al mundo, porque en un proceso que destaca sobre todo por la congelación del órgano, ¿no? y la recuperación del órgano con una descongelación, no afecta tanto a la aplicación directa, no está tan relacionado a la aplicación directa de esta corriente galvánica y esta electricidad al órgano como tal, sino al conseguir la recuperación, al utilizar un método de descongelación del órgano y conseguir que vuelva a vivir, que vuelva a resucitar de alguna manera la actividad normal y todos los parámetros normales de un órgano tras esta congelación. Vamos, que aunque no esté la corriente galvánica estrechamente presente en este mismo caso, sigue siendo muy interesante, porque eso de conseguir la actividad del cerebro pasado mucho tiempo es algo que también lleva a pensar mucho en toda esa idea detrás de la implantación del cerebro y su funcionamiento en el monstruo de Frankenstein. Lo que está claro es que esta fuerza galvánica y estas corrientes galvánicas y estas electricidades se utilizan en experimentos, como estáis viendo, en sobre todo organismos modelos, aunque también tejidos celulares de humanos, imagino, aunque no he contado como de los más importantes, pero seguro que hay algunos, seguro que hay tejidos celulares humanos donde se aplica todo esto, pero está claro que es un tema candente, que es un tema interesante. Y con el avance progresivo y rápido de la ciencia, ¿a dónde nos podrá llevar esto? No lo sabemos, pero bueno, el tiempo dirá, los siguientes años dirán lo que el futuro depare para este galvanismo, para toda esta ambientación en la ciencia de la electricidad. Pero por supuesto, cosas interesantes por descubrir, seguro que aún nos quedan muchísimas. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el vídeo de análisis temático de hoy, ambientado en la figura de Frankenstein. Espero que a vosotros también os haya fascinado descubrir alguna de estas curiosidades científicas e históricas. Si no las sabíais, que os prepare un poco para ver la película y que vayáis con otro sabor de boca a disfrutar de esta Frankenstein, si no la habéis visto, esta Frankenstein de Guillermo del Toro. Me gustaría que me compartierais todo lo que pensáis, opináis, incluso si tenéis dudas o preguntas o curiosidades que queréis compartir, pues dejadmelo en los comentarios y, como siempre, estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos para la crítica de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¡Hasta luego!